Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Secretaría General de Gabinete reclasificó los proyectos que el gobierno denomina como de alto impacto. Lo hizo tomando en cuenta las necesidades más urgentes y las prioridades de financiamiento, manifestó. Entre ellos se encuentra Wi-Fi en plazas y buses del país, créditos Ban Ecuador, entregar una tablet por niño, ferias denominadas de la mata a la mesa, tren playero Guayaquil-Pozorja, universidad pública virtual, entre otros. De la lista inicial de ofrecimientos por parte de Lenín Moreno, 3 proyectos han concluido y otros 15 se encuentran en ejecución, priorizado, modificado o ajustado otros 9. Esto, según el Ejecutivo, se debe a la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, desde Carondelet se advierte que incluso los proyectos concluidos están en una actual evaluación y se encuentran reorganizados según corresponde. ¿Qué pasó con el proyecto político con el que ganó Moreno de mano de Alianza País? Para analizar el tema nos acompaña el jurista Javier Flores Aguirre. Bienvenido. De la mañana con 19 minutos, 8:19 minutos. Saludamos entonces al doctor Javier Flores, jurista y analista político. Escuchó usted, doctor, la introducción que hicimos para este diálogo, una serie de promesas que no se han cumplido, otras que están en medio camino y un plan de gobierno con el que se ganó la elección presidencial, pero que en la práctica no se ha ejecutado. Sumado a esto, un escenario electoral incierto aún, pues faltan por calificar algunos binomios. Hasta el momento han sido calificados 5 oficialmente habilitados y se ha dado largas a otro, como es el de la Unión por la Esperanza, entre otros que todavía no han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo mira usted este panorama político electoral que vive al momento el país y esta falta de cumplimiento a un plan de gobierno y a promesas de campaña que han quedado en eso, simplemente en promesas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, directo a la pregunta, creo que el gobierno ese es el precio que tuvo que pagar para subsistir, digamos. No tuvo nunca la intención realmente de llevar a cabo un plan de gobierno en los términos en que había sido concebido, porque ese plan de gobierno había sido concebido por quienes el propio gobierno después, en muy buena medida, perseguiría. O sea, es decir, no había nunca una intención de fondo de actuar para cumplir con lo que decía el plan de gobierno, porque el gobierno de Lenín Moreno desde un principio pactó con los opositores a ese plan de gobierno para subsistir desde el año 2017, finales de ese año, que convoca la celebración de un referéndum que a su vez crea un órgano transitorio que es el que empieza a desmadejar todo lo que el gobierno denomina una creación correísta y como el peor o el más nefasto de los males que le haya ocurrido al país. Y esa ha sido su línea política. Realmente no ha sido un gobierno de construcción de obras, lo que se acaba de enumerar, bastante deficiente en ese rubro. Ha sido un gobierno de transición política. Creo que la lectura de ese gobierno es que lo ha hecho muy mal, la transición política. Y por eso creo que estamos a puertas de regresar a lo que siempre hubo en la política ecuatoriana, que es que cuando terminaba un gobierno asumía a alguien de signo distinto. Esa ley del péndulo que había en la política del Ecuador de los años 80 y 90, que se terminó de romper con Abdalá Bucaram, que fue el primero de los 3 presidentes destituidos consecutivamente que tuvimos hasta la llegada de Correa. Luego llega Moreno. Ese es el resumen de nuestra historia política de 40 años. Y durante buena parte de esos 40 años, entre el 79 y el 96, hubo una sucesión de presidentes siempre de signo contrario. Era un país que trabajaba para que el siguiente no pueda trabajar. En esa lógica creo que se inscribe Moreno, y creo que la forma en que ha llevado a cabo las cosas, este afán persecutorio que ha sido muy manifiesto, que insisto, tiene varias etapas, varios momentos. Tiene el momento del órgano transitorio como tal, que desde mi perspectiva fue básicamente una dictadura, porque se situaron por fuera del derecho, se situaron por encima de la Constitución y de los tratados internacionales, crearon su propia normativa a fin de hacer juicios completamente canguro, como se le dice en el argot del derecho internacional, porque esa corte o ese órgano de evaluación de autoridades no se sujetó a las mínimas garantías judiciales que establece tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y sobre esa base
evaluó a casi 30 autoridades y las destituyó a la gran mayoría de ellas. Luego hay una persecución también que se da en otras áreas, en el área electoral, la imposibilidad de inscribir el movimiento de Rafael Correa o de los correístas para las elecciones del 24 de marzo del 2019, la persecución que se dio también en la Asamblea Nacional a través de juicios políticos como al asambleísta Espín o a los integrantes del Consejo elegidos por la voluntad popular, y finalmente la persecución que se ha dado en términos tanto administrativos en el campo de la Contraloría como penales en el campo de la Fiscalía, que claramente han sido procesos violatorios de derechos. En líneas generales, todo este entramado de 3 años de persecuciones, yo creo que a la gente, al ecuatoriano en general, no le parece que ha sido una lucha heroica, sino que ha sido una lucha, primero fallida, porque su objetivo era eliminar al correísmo, y ciertamente el correísmo parece muy fuerte de cara a las siguientes elecciones. Y sobre todo, viendo la pregunta formulada al principio, fue una distracción para el cumplimiento de los planes que un gobierno serio debió haber tenido. Un plan de gobierno era lo mínimo que se podía esperar de un gobierno, que siga de acuerdo con el plan que se aprobó para sus 4 años. Eso de allí, pues, si uno ve el plan de gobierno, está mucho más cerca de cumplir el plan de gobierno de Guillermo Lasso, este gobierno, que el propio plan de gobierno diseñado por Alianza País. Ese es el nivel de travestismo de este gobierno frente a ese plan establecido en 2017. Doctor, bienvenido. Sobre esto último, hubo analistas, gente de la opinión pública que decía que el gobierno de Moreno iba a ser un gobierno de transición. Una vez que se provocó la ruptura, que se partió el bloque, que se separaron entre los que ahora son RC y antes Alianza País, etcétera, ¿no? De transición precisamente hacia este nuevo escenario que estamos viendo. A mí me sorprendió y muchísimo las declaraciones del último video de Guillermo Lasso criticando al Fondo Monetario Internacional, diciendo que no va a subir el IVA y no sé qué. Entonces, lo que yo estoy viendo en este tramo es que Moreno, en esa transición, porque también quiero preguntarle transición hacia qué era lo que nos vendía la opinión pública, lo que está haciendo Moreno es todo el trabajo sucio, limpiando el terreno para un eventual triunfo de Lasso, en caso de que él llegue a ser el próximo presidente de la República y ya no tomar las medidas de ajuste que se requerirían en ese momento, o es transición hacia qué y hacia dónde. Aunque yo soy de los que cree que Lasso, que ha sido precisamente aliado del gobierno de Moreno, porque eso demuestra el comportamiento de su bloque legislativo, aprobando todas las leyes que han llegado desde el Ejecutivo. Lasso va a ser uno de los grandes damnificados de haber soportado, de haber apoyado y de haber sostenido a Moreno en el poder. Bueno, yo creo que la transición, o lo que quería vender la opinión pública, la prensa asociada al gobierno, pues claro que hay un vínculo entre los grandes medios y el gobierno actual, quería vender una transición al post-correísmo, digamos, un presidente que sirva para dejar atrás y desmontar todo lo que se había hecho en el gobierno de Correa. Insisto sobre la idea de que eso fue nefasto. Así lo plantea, un gobierno de corrupción, de que se hicieron mal las cosas por tantas y tantas razones, etc. Yo creo que eso es lo que ellos querían. Lamentablemente para ellos les salió muy mal, y creo que la transición no va a ser en la dirección que ellos apuntaban. Yo creo que después de 4 años de gobierno de Moreno, la idea que tenía ese gobierno de sí mismo era entregarle el siguiente gobierno a alguien de la derecha, idealmente a Jaime Nebot, pero Jaime Nebot se retiró él mismo de la contienda, de la participación electoral, y queda el eterno segundón de Guayaquil, Guillermo Lasso, y él debería ser quien recoja el testigo de lo hecho por Moreno. Yo creo que esa jugada ya no les salió como querían. Primero por lo que digo, porque la forma como quisieron eliminar al correísmo fue muy chapucera. Se violaron muchos procedimientos, muchas garantías procesales en distintos ámbitos, en el ámbito electoral, en el ámbito legislativo, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la dictadura que fue ese consejo transitorio. Entonces, haciendo tan mal las cosas, el resultado no fue el deseado. El resultado probablemente sea un regreso al correísmo, porque la gente observa
que hubo un contraste muy notable entre una situación de hace 4 años y lo que se está viviendo ahora como especie de superación de ese momento. Si esa es la idea, la gente dice, no me superes tanto ese momento y regrésame a lo anterior, que yo estaba mejor el 2016 o 2017 que lo que me encuentro el 2020 o espero estar el 2021. Entonces, en ese escenario, yo creo que hay que no querer verlo para entender que lo que se está transicionando, por así decirlo, con ese verbo, es a la izquierda. O bien hay dos opciones, la opción que representa el correísmo, la de Arauz, o bien una izquierda indígena que también podría tener algún tipo de crecimiento. Pero creo que insistir en la fórmula de la derecha y sobre todo el candidato Lasso va a ser muy difícil porque creo que la gente está cansada de este gobierno en particular, se ha sentido muy defraudada, no tiene confianza en él y Lasso ha sido visto como un aliado permanente, tanto en el legislativo como en el apoyo que le ha dado a su represora ministra de gobierno. En fin, si uno ve el plan de gobierno de este gobierno, lo ha cumplido tanto más de lo que Lasso hubiera podido haber hecho. Incluso por ser de naturaleza traidora, el gobierno tenía hasta más cancha para poder ir lejos en eso. Y creo que de hecho lo hizo. O sea, creo que se ha notado que es un gobierno que ha gobernado en función o a favor de las élites del país, que ha preferido, ha privilegiado a los organismos internacionales, a los grandes actores de la política económica del país, en vez de privilegiar a los más vulnerables, a los más necesitados de un país tremendamente pobre y desigual como el Ecuador. Flores, ¿usted cree que por todos estos antecedentes, por todas estas cosas o causas que usted acaba de mencionar, es que se está tratando o se ha tratado de proscribir por todos los medios a una de las candidaturas que usted dice tiene mayor aceptación o tiene mayores posibilidades, al punto que hasta ahora no tenemos un panorama electoral absolutamente claro, se ha dado paso a la calificación de algunos binomios con mayor rapidez que la de otros? ¿Usted cree que finalmente van a dejar o no participar al binomio compuesto por el señor Arauz y el señor Rabascal? Yo creo que deberían, primero porque es lo que demanda la democracia, unas elecciones abiertas, competitivas, proscribir o eliminar un candidato de la forma como se lo ha buscado hacer, sea utilizando la justicia para ello, como en el caso de Correa, o sea a través de triquiñuelas de un órgano electoral, me parece que es un flaco favor a la democracia. Por principio debería permitirse que el pueblo tenga la opción de decidir, más aún si esta alternativa parece como una alternativa tan importante para una buena parte del electorado. Creo que más allá de que se sea o no se sea correísta, eso es irrelevante para esta discusión, lo que se está hablando es de un proceso democrático y en ese proceso deberían participar de manera abierta la cantidad de candidatos que puedan cumplir con ciertos requisitos mínimos. Obviamente aquí lo que se está buscando hacer es utilizar ciertos requisitos, ciertos resquicios de la ley muy leguleyamente para tratar de hacer pesar eso como tan fuerte que sea necesario sacar un candidato de la competencia. Creo que simplemente son mañas, es la misma gente que te gana el 40 con tecnicismos, tramposos. Entonces, en ese escenario es difícil dar una respuesta sobre lo que va a pasar en el futuro. Creo que mientras más presión ciudadana haya, más difícil se va a hacer tomar una decisión contraria a los intereses de una parte del electorado y una parte de la población. Insisto, yo a este miedo de que participe el partido de Correa o el movimiento de Correa, que ciertamente es el que está detrás de toda esta actuación en procura de destituir o de eliminar ese movimiento de la participación en estas elecciones, lo único que lo puede vencer es un miedo mayor, el miedo de que la gente en las calles pueda protestar o pueda generar un escenario de caos que sería mucho peor que la participación de ese movimiento. Cuando las autoridades perciban que ese escenario es real, cuando se den cuenta que les quieren birlar la democracia, probablemente a la gente, me refiero a la gente, se dé cuenta de ello, creo que las autoridades tendrían un grave problema y creo que preferirían evitarlo. Pero esto ya no pasa por el derecho, no es un problema jurídico realmente lo que está ocurriendo en el CNE, es un problema político.
Es un problema que se va a resolver en la medida en que haya presión ciudadana para evitar que hagan lo que realmente quisieran hacer. Yo estoy convencido de que ellos quisieran que no participe Correa. Buena parte de los consejeros y buena parte del arco político ecuatoriano. Les da miedo. Piensan que el movimiento de Correa puede vencerlos. Y eso lo único que revela es su profunda mediocridad. Para los que gobernaron, que durante 4 años quisieron borrar a Correa y lo único que han hecho es ponerlo vívido en la memoria de los ecuatorianos, y realmente les ha salido el tiro por la culata, para decirlo en simple. O sea, realmente ellos buscaron otra cosa, les salió mal, y hoy en día quieren, en el último momento, tratar de buscar cómo, de todas maneras, impedir que Correa o que el movimiento de Correa participe, con una actuación que yo creo que no es respetuosa de ciertos mínimos en la democracia. Habla muy mal de esos actores políticos, tanto de su mediocridad por no haberlo podido eliminar, como por su mediocridad porque probablemente las elecciones sean derrotados y lo que quieren es evitarlo por una vía alternativa. Esa es más o menos la lectura y injusto, es política. Aquí no hay mucho de derechos. Toda esa discusión, el señor cumplió o hizo esto, personalísimo, es leguleyar, no es realmente serio. Lo de fondo es la política. Doctor Flores, para que esto pase en muchos escenarios, no solo este político en donde estaba en disputa la permanencia, por ejemplo, de Fuerza Compromiso Social, que de un soplo la eliminaron gracias a un informe de Contraloría, que es un organismo que nada tiene que hacer en cuestiones electorales, pero como pasó y como pasa en los temas de estos relacionados con lo electoral, con el partido, con la posible inscripción o no del binomio, y así como muchos, y ahora también con la interpretación del 153 de la Constitución, de que si se prohíbe o no se prohíbe que un funcionario público asuma un alto cargo de directorio con una entidad acreedora del Estado, porque podría haber un conflicto de intereses y más relacionado con el tema de Martínez. En este trayecto de 3 años, los distintos escenarios, las distintas puestas en escena que hizo el gobierno con el caso Sobornos y con muchos otros casos judiciales y políticos, los han sostenido gracias a una plataforma mediática, pero también a una plataforma de opinión a la que se han sumado algunos colegas suyos, colegas de profesión, desde luego. Y yo quisiera una reflexión sobre lo que ha sido estas declaraciones de los abogados constitucionalistas, ¿no?, que interpretan la Constitución, las leyes, los reglamentos a su antojo y las van acomodando acorde a las necesidades que tenga la ministra Romo, que además es muy amiga de estos abogados que la representan y que forman parte de su equipo de lobby a veces, ¿no? Los intereses del gobierno, los intereses de una candidatura, los intereses del establishment actual. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estos abogados constitucionalistas al momento de hacer análisis jurídico? Bueno, el derecho como tal es una herramienta del poder, digamos. Entendamos que lo que de fondo está es la política, la economía, esos son los verdaderos motores en la sociedad. El derecho es, por decirlo así, superestructural, digamos, de esa forma. Creo que es legítimo hacer una interpretación con la que yo no pueda estar de acuerdo, no me parece para nada inapropiado. Creo que cada abogado, y donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, dicen, puede tener, libre de tener su propia percepción o su propia opinión sobre un tema. No pienso debatir de ese lado porque creo que yo favorezco la mayor cantidad de opiniones y creo que la diversidad es valiosa, entonces no me parece que sea oportuno decir que lo que ellos dicen no tiene sentido, etc. Creo que lo que ellos dicen es funcional al poder, simplemente. Y esa es su lógica. Hay que entenderlo así. Puede ser una buena o mala interpretación. A mí ni siquiera me interesa ese debate. Me parece que lo que hay aquí son principios y deben favorecerse esos principios. Sin torcer la ley, por supuesto. No se trata de que se vaya uno en contra de una ley claramente expresa, claramente detallada, pero ese no parece ser el caso aquí. Se quiere llegar a interpretaciones forzando un poco las circunstancias y claramente ajustándolas a casos concretos, buscando su propio beneficio de quienes están impulsando esto.
creo que a la larga de lo que se trata aquí es el poder necesita a ese tipo de abogados para que hagan ese tipo de explicaciones y buscar ese tipo de alternativas. Que sean más o menos sólidas esas alternativas, a mí no me lo parece tanto, ellos creerán otra cosa. Creo que a la larga lo que tiene que privilegiarse es también otra cosa, es privilegiarse la participación política y hacerlo de la forma más inclusiva y abierta posible, tratando de no poner cortapisas y menos de cortapisas que parecerían más inventadas o son sacadas para la ocasión. Insisto, creo que es legítimo que ellos lo tengan su propia opinión, pero creo que hay que entender su rol en este contexto, que es el rol de ser funcionales a un poder que necesita ese tipo de opiniones leguleyas. Me refiero a leguleyas porque buscan el mínimo detalle de la ley, el mínimo resquicio legal, que es la tarea propia de ese tipo de abogado, para obstaculizar un proceso. Eso es una forma de ejercer el derecho. De hecho, le ha ganado muy mala prensa a los abogados a lo largo de los siglos, pero hay abogados que se prestan a eso y que lo hacen algunos bastante bien, digamos. Es una fórmula legítima, no hay nada ilegal o inapropiado de fondo en ello, pero lo que sí hay que tener, aquí lo importante es la política. Ellos están jugando ese rol de herramienta del poder político para poder obtener un fin político. Ahí la interpretación del derecho es bastante circunstancial, digamos así. Pero es legítimo lo que hacen. A mí no me parece muy interesante ni tampoco me parece que es buscar obstáculos en vez de buscar soluciones. Es tratar de limitar la participación en vez de ampliarla. Es lo contrario de lo que se debería buscar de acuerdo con el derecho internacional, con el derecho constitucional, con las interpretaciones de la Comisión y de la Corte Interamericana, que son valiosas para entender nuestra Constitución de acuerdo con la Corte Constitucional. Aquí estamos buscando cómo la ley te saca del juego. Es como los jugadores de 40 que te quieren ganar con tecnicismo, no por memoria, no por destreza, sino por tecnicismo. Es una forma de jugar. A mí no me gusta, pero es una forma de jugar. Doctor Flores, para cerrar, se nos está terminando el tiempo. Yo sí quisiera preguntarle sobre lo que debería suceder una vez que el presidente de la Asamblea ha decidido sacar de un cajón de su gaveta el juicio político o el pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. ¿Hay argumentos necesarios como para llegar a un escenario de destitución y posible censura de la ministra de Gobierno María Paula Romo, que se muestra como una de las figuras más fuertes del gobierno actual? ¿Qué es lo que va a pasar en esta asamblea, que además está secuestrada por el gobierno y que ha sido manejada como una subsecretaría más de gobierno? Ha sido un rol penoso el de la asamblea, realmente. Yo creo que hay razones para el juicio político. El solo hecho de haber autorizado el uso de bombas caducadas ya debería haberla sacado del Ministerio de Gobierno a la ministra Romo hace mucho tiempo. Creo que sería algo bastante digno recordar lo que ocurrió en octubre, recordarlo bien y hacer algo en función de hechos que la misma autoridad ha admitido. Insisto, el uso de bombas caducadas es una violación del derecho internacional gravísima, que aquí se la ha pasado, se la ha soslayado solo porque es la ministra favorita de un presidente bastante limitado en su capacidad de acción. No me refiero al hecho de ser discapacitado, sino a su capacidad intelectual para entender y procesar los momentos políticos. Simplemente confía en alguien que pueda resolverle porque él no tiene esa capacidad, no tiene esa posibilidad realmente. Una persona bastante limitada en sus alcances. Y la ministra Romo ha sido su servidora fiel, su servidora leal, por así decirlo, en el cumplimiento de una faceta de gobierno bastante dura, que es la policial. Y ella ha tenido mucho que ver en la forma como se han conducido los procesos que se han llevado en contra de los opositores del gobierno y particularmente de los hechos de octubre, que creo que buena parte de la ciudadanía los recuerda. Algunos recuerdan cosas negativas de los que protestaron y otros del gobierno, pero creo que las autoridades del gobierno merecen un juicio muy severo de la forma como condujeron las cosas en esos días. Hubo opiniones de órganos internacionales de derechos humanos que incluso vinieron a Ecuador. La Comisión Interamericana tuvo reuniones, mejor dicho, con varios de los actores de la sociedad civil que fueron o víctimas o estuvieron
en el marco de las protestas o fueron de alguna forma vinculados a procedimientos, etcétera, y con ellos se reunió la comisión y lanzó algunas observaciones sobre lo mal que había hecho el Estado ecuatoriano, la represión en esos días asiados. Creo que el hecho de haber, insisto, autorizado bombas caducadas ya de por sí debería inhabilitarle a ella para seguir el cargo. Eso es una violación gravísima del derecho internacional, reconocida por ella, las necesidades, etcétera. Esas necesidades deberían pasarle factura. Muchísimas gracias al doctor Javier Flores, jurista y analista político que nos ha acompañado en esta parte de nuestro segmento de entrevistas. Somos generadores de información. Punto Noticias.